Buen día, mi nombre es Stephanie Tonetti. En esta oportunidad voy a presentar el proyecto que realicé para la materia de Física 1 con la docente Gladys Rahim. En este caso voy a hablar sobre las leyes de Newton y en este caso cómo se ven aplicadas en un plano inclinado y con un bloque en ese plano, ¿vale? Para iniciar, dentro de GeoGebra, como se solicitaba en el proyecto, hay cosas que el usuario puede modificar. En este caso, datos que se puedan modificar van a ser un ángulo, que va a ser el del plano inclinado, como podemos observar en pantalla, la masa del bloque o de la caja, el coeficiente de fricción del plano, la gravedad, que va a ser desde 9,8 hasta 10 metros sobre segundo, y la fuerza aplicada. En este caso, estos datos son modificables gracias a deslizadores que se pueden hacer a través de la herramienta deslizador aquí en GeoGebra. Entonces, pues se ingresan esos datos, se modifica un mínimo, que por ejemplo en el caso de la fuerza aplicada sería desde 1, y un máximo, que en el caso de la fuerza aplicada sería hasta 20. Y pues esos datos van a ir variando dentro del proyecto, si el usuario sí lo desea. Entonces, lo primero que hice fue ingresar estos deslizadores para que sean modificables dentro del proyecto. Ahora, el segundo paso va a ser generar o hacer el plano inclinado y la cajita o el bloque. Posterior a eso vamos a generar los vectores, que en este caso los vectores van a representar la fuerza normal, la fuerza aplicada, el peso y la fuerza de fricción. Entonces, antes de realizar o llegar a ese punto, voy a hablar sobre el plano inclinado. Para generarlo me apoyé en una circunferencia, en este caso la circunferencia, desde el centro de la circunferencia, tracé una recta tangente. La circunferencia está trazada por una línea negra y la tangente por una línea verde. Y pues en ese caso podemos corroborar que efectivamente esa recta tangente nos ayuda porque va variando con el ángulo. Podemos ocultar estas herramientas que ya nos ayudaron, pero antes de ocultarlas vamos a trazar un segmento. En este caso va a ir desde el centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia en donde nos vamos a apoyar sobre la recta tangente. Ese segmento vendría siendo este segmento morado. Y también vamos a trazar el segmento que va a ser de la base. Posterior a eso, pues podemos colocar otra herramienta adicional. Digamos que acá con el deslizador va variando el ángulo, pero pues no lo muestra dentro del plano inclinado. Entonces, para que lo muestre, simplemente pues lo generamos dentro de GeoGebra y pues nos podemos apoyar también en la herramienta ángulo que está acá. En este caso, pues tenemos que escoger tres puntos, que vendría siendo el punto final del segmento, el punto de la circunferencia, el de la mitad, y el punto final de la base. Como podemos verlo, aquí en este ángulo, que también llamamos alfa, como lo tenemos acá en el deslizador, que va de C, luego a A y luego a B, que serían los tres puntos que mencioné. Ahora vamos a hacer la cajita o el bloque. En ese caso nos vamos a apoyar en rectas perpendiculares y una circunferencia también. Entonces, como lo mencioné, vamos a trazar una recta perpendicular que va a ir desde la recta tangente que marcamos y pues la colocamos en un punto específico, que vendría siendo este. Como podemos ver, esa recta se va desplazando por todo el plano inclinado, que nos ayudaría mucho para entender el desplazamiento dependiendo de la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada está en un determinado cuadrante, va a subir o va a bajar. Entonces, pues eso sería como el motivo principal de por qué trazamos esta perpendicular ahí. Ahora vamos a trazar una circunferencia. Su radio o, bueno, su punto medio va a ser esa perpendicular, como se puede ver en pantalla. Y con esa circunferencia vamos a trazar la cajita. Entonces ya tenemos, digámoslo así, un segmento de la cajita que vendría siendo desde el punto medio hasta el radio de la circunferencia, pero necesitamos que toda la cajita se mueva, no solo un punto, no solo este segmento, sino la caja completa. Entonces para eso también nos ayudamos de una herramienta que se llama intersección, que la tenemos por acá. Esta herramienta que se llama intersección, que va a ser la intersección entre dos cosas que tengamos en GeoGebra. En este caso va a ser perdón, va a ser la perpendicular junto con la circunferencia. Entonces vamos a ver esas intersecciones que tenemos por acá. Vamos a colocar la perpendicular. Entonces tenemos algunas intersecciones como entre el plano inclinado y la circunferencia. También tenemos otra intersección
que va desde el final el final de la circunferencia con la perpendicular. Trazamos otra perpendicular nuevamente para generar intersecciones. Entonces trazamos dos perpendiculares, una que finaliza en la circunferencia, uno que va sobre la circunferencia, y a partir de ella vamos a hacer intersecciones, que son los puntos que están apareciendo en pantalla. Y pues ahí ya tendríamos nuestra cajita. Sin embargo, pues con toda esa información que tenemos en pantalla, pues hace un poco de ruido visual. Entonces lo ideal es quitar esas perpendiculares que tenemos trazadas. Para ello vamos a identificar el punto medio de la cajita para que ese punto nos ayude a colocar nuestra fuerza aplicada y pues que se mueva dentro del plano inclinado también, que se mueva la caja completa. Entonces voy a apagar algunas cosas para que se pueda ver más claro. Vale, entonces recordemos y tengamos esa imagen visual de las perpendiculares. Como ya formaron la cajita, en los puntos en los que conectan vamos a generar segmentos. Como se puede ver en pantalla, son esa línea que prende y que apaga. Tenemos tres segmentos. Y como todos están unidos por este punto, pues la cajita completa se mueve dentro del plano. O bueno, no dentro del plano, sino sobre el plano. Ahora vamos a apagar la circunferencia, que nos fue útil en su momento, y las intersecciones. Ahora vamos a calcular ese punto medio de la cajita, porque nos va a ayudar a colocar nuestras fuerzas aplicadas dentro de nuestro plano cartesiano. Entonces, como ya tenemos la cajita, vamos a trazar una X en esa cajita y el punto medio pues va a ser la mitad del bloque donde vamos a poder aplicar nuestras fuerzas. Entonces, hacemos dos segmentos y como vemos, tiene una intersección que sería la mitad. Y pues ya tendríamos gran parte del proyecto hecho en este punto. Y ahora vamos a calcular, o bueno, a validar qué fuerzas actúan sobre el bloque. Inicialmente, pues el peso, que es del bloque que va hacia abajo. La fuerza normal, que es perpendicular a el plano inclinado. Con el peso no habría mucho inconveniente porque sería un vector que va hacia abajo, pero con la fuerza normal sí. Entonces, para apoyarnos podemos hacer lo siguiente, podemos trazar también perpendiculares. Entonces, para el peso, como lo mencioné, es una línea que va hacia abajo, entonces nos ayudamos de una perpendicular y trazamos una, un vector que vaya desde el punto medio de la caja hacia abajo. Y ahora con la normal, pues hacemos un proceso similar. Entonces miremos acá esta normal. Podemos trazar una paralela al plano inclinado y a partir de ella, pues tomar un punto y trazar el vector. Entonces miremos cómo se hizo este. Ok, sería en este caso esta. ¿Cómo nos ayudamos o de dónde salió esta perpendicular? Recuerden que acá en la mitad teníamos el punto medio. Entonces a partir de esa trazamos una perpendicular y proyectamos el vector de la fuerza normal. En este caso podemos ver el punto. Aquí podemos ver los deslizadores, también se pueden manejar desde la herramienta, desde la barra de herramientas o la barra de entrada. Podemos ver el vector normal. Y para este caso en específico tenemos el vector de fuerza de fricción, que sería el vector Fk. Como la fuerza aplicada está en el tercer cuadrante, eso quiere decir que el desplazamiento es hacia abajo, por lo tanto la fuerza de fricción es hacia la derecha. Por eso tenemos este vector Fk. Ahora vamos a hacer unas pequeñas cuadrículas que nos van a ayudar a generar la fuerza aplicada. Este paso es muy importante, entonces básicamente es generar rectas, unas que sean paralelas, unas que sean perpendiculares. Entonces en este caso, la primera recta que es más notable dentro del proyecto y que nos va a ayudar a guiar es la que está sobre el plano inclinado, que vendría siendo esta. Vamos a apagarlo, que es un poco mejor. Vendría siendo esta. Podemos hacer una paralela a esa recta y que pase por el punto de la mitad, como mencionábamos anteriormente, el punto de la mitad de la cajita. Bueno, esa la tenemos un poco más abajo. Y bueno, gracias a la circunferencia y a la tangente podemos trazar el resto de rectas dentro del plano.
Entonces se podría interpretar de la siguiente manera. Aquí tenemos un cuadro y aquí tenemos otro cuadro. Acá van a aplicar unas fuerzas aplicadas y aquí otras fuerzas aplicadas. Ese es el motivo por el cual tenemos estas rectas, para que en esos cuadros se pueda interpretar como cuadrantes y se puedan aplicar las fuerzas. Vale, ya después de eso vamos a validar el punto medio o entre estas dos rectas o por donde intersectan. Colocamos un punto. Vamos a mirar dónde está el punto, creo que es este, sí. Colocamos un punto y a partir de ese punto podemos generar un vector. Entonces el vector va a ir desde el punto S hasta el punto de la mitad de la cajita. También vamos a hacer la misma gestión que hicimos con el ángulo para alfa, con el ángulo del plano inclinado, y lo vamos a hacer para la fuerza aplicada. Es importante para luego hacer el cálculo analítico. Entonces nos va a ayudar a mirar cuál es el grado de esa fuerza aplicada. Lo tenemos presente, lo insertamos también a partir de 3 puntos, sería el punto S que menciona acá, el punto de la mitad, y aquí podemos colocar otro punto y ahí generamos el ángulo beta. Como mencioné aquí, pues podemos ingresar bastantes rectas, en este caso la que prende a apagarse vendría siendo una perpendicular, donde podemos marcar algunos puntos que cuando lo querramos, pues aquí también va a poder actuar una fuerza aplicada. Y eso sería todo. Entonces ya con esta información podemos hacer el cálculo analítico. Aquí ya ingresé las ecuaciones, sin embargo vamos a mirar el cálculo analítico y ver si coincide con las ecuaciones. Entonces vamos a tener presente que es con la fuerza aplicada 3. Eso quiere decir que es la fuerza aplicada en el tercer cuadrante. Vamos a colocar datos estándar, entonces vamos a colocar que el ángulo de inclinación del plano es de 30, que la masa es de 3 kilogramos, el coeficiente de fricción puede ser 0,1 y la fuerza aplicada dejémosla en 5 newtons. Y el ángulo de la fuerza aplicada lo podemos dejar en 45 grados. Vamos a dejarlo lo más exacto que podamos, 45 grados. Y ahora vamos a validar el cálculo que realicé a mano para verificar que haya quedado bien dentro de la aplicación. Entonces aquí tenemos el tercer cuadrante, podemos ver que es la misma información, el ángulo, la masa, el coeficiente, la gravedad y la fuerza aplicada. Podemos validar que es la misma información. Tenemos la misma información también acá en el plano. Entonces para iniciar hacemos el diagrama de cuerpo libre. Podemos observar que la fuerza de fricción está en un ángulo 0, que la fuerza normal en un grado de 90 grados. Podemos validar esa información acá. El peso va hacia abajo, sin embargo, pues en este caso aplicamos el teorema de los ángulos, de los triángulos rectángulos. En este caso, si trazamos este vector hacia abajo, obtenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de 90 grados y nos haría el ángulo que va acá. Y pues si hacemos esa operación, nos da como resultado un ángulo de 60 grados, que es el ángulo que va a acompañar al peso que está representado por mg. Entonces ese ángulo lo podemos ver acá y el de la fuerza aplicada funciona de una forma similar. Nos dicen que es de 45 grados, pero en el tercer cuadrante. Entonces trazamos esos 45 grados en el tercer cuadrante. Todos los ángulos los vamos a tomar a partir del eje X positivo. Entonces este ángulo sería 0, este ángulo sería de 90, este ángulo sería de 180 más 45, que sería de 225. Y el siguiente ángulo lo tomamos 180 más 60, que sería un total de 240. Como se está desplazando en el eje X negativo, eso nos va a dar como resultado menos masa por aceleración. Entonces ya esos datos los tenemos consignados acá, solo es despejar, vendría siendo coseno de 90, 0, coseno de 225 menos 0,70 por la fuerza aplicada, coseno de 240 menos 0,5 por el peso y coseno de 0, 1 por la fuerza de fricción. Como buena práctica no dejamos el negativo acá, entonces hacemos la multiplicación por menos 1 y pues tendríamos el cambio de signos. Entonces esa información que tenemos ahí nos va a ayudar a calcular la aceleración. Aquí solo despejamos la m, está multiplicando, pasaría a dividir. Esa es la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y es diferente, similar pero diferente, porque su resultado va a ser igual a 0, ya que la caja no se está moviendo por el eje Y, sino por el eje X. Está haciendo un desplazamiento en el eje X. Colocamos los mismos ángulos, pero ahora la relación va a ser con seno. Seno de 91, seno de 225 menos 0,70 por la fuerza aplicada, seno de 240 menos 0,86 por el peso, y eso bueno, y seno de 0, 0, este término se cancela y todo eso va a ser igual a 0. Aquí despejamos para poder hallar la normal.
y pues en ese caso tendríamos un cambio de signos. Luego colocamos y consignamos los datos que ya teníamos que nos habían brindado inicialmente. Entonces la masa colocamos 3 kilogramos, aquí la tenemos. La gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza aplicada de 5 newtons. Hacemos esa operación. Esta parte nos daría 25.8 newtons y esta parte nos daría 3.5 newtons. Lo sumamos y nos da un total de 29.4 newtons. Ahora para la fuerza de fricción, multiplicamos el coeficiente de fricción, que es 0.1, por la normal. En este caso nos da 2.94 newtons. Retomamos nuevamente nuestra ecuación de la aceleración, que la tenemos acá, y reemplazamos nuevamente los datos ya que ya los tenemos todos. Entonces, 0.7 por la fuerza aplicada de 5 newtons más 0.5 m por g, masa 3 kilogramos, gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado, menos fk, que fue esta información que nos brindaron acá, 2.94 newtons sobre la masa, que en este caso son 3 kilogramos. Esta información nos da como resultados 15.57 newtons sobre 3, nos daría un total de 5.20 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el cálculo analítico que hicimos a mano. Para validar que nos haya quedado bien, vamos a la aplicación de GeoGebra. Por acá abajo tengo la información para todas las fuerzas aplicadas, para la persona que quiere intentarlo. Aquí están las fuerzas aplicadas en los 4 cuadrantes. Lo estamos haciendo para la fuerza del tercer cuadrante, fuerza aplicada al tercer cuadrante. Entonces, validemos. Fuerza fuerza normal nos dio 29.5. Fuerza de fricción 2.9. Aceleración 5.24. Si validamos, son los mismos resultados que tenemos acá. De igual forma, al finalizar el documento también coloqué esa información, consigné esa información. Podemos validar que nos dan la misma información. Varía un poco en los decimales, pero pues en ese caso va a depender un poco del ángulo. En este caso aquí yo lo calculé con 45.02 y aquí lo tenemos con 45 exacto. Entonces puede variar un poco los decimales, pero los datos estarían correctos. Entonces ese fue el proyecto que realicé para la materia. Como mencioné, lo pueden aplicar para todas las fuerzas en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, aquí tenemos para la fuerza aplicada 4. Cada uno tiene su ángulo, entonces sería solo que lo proyecten. Y para todo lo que quieran calcular, en las 4 cuadrantes, aquí tengo la información ya, o bueno, las em, ecuaciones ya hechas para que se pueda ver el resultado de una vez. Eso sería todo. Muchas gracias.